Muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir un día más con el estudio del libro de Jonás. Hoy seguimos con el capítulo 4 y vamos a dar lectura desde el versículo 2 hasta el final del capítulo 4. Jonás 4, versículo 2 en adelante. Y oró a Jehová diciendo, Oh Jehová, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Jehová, por favor, quítame la vida, porque mejor sería mi muerte que mi vida. Jehová le respondió, ¿hace bien en enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Entonces Jehová dispuso que creciera una planta de ricino para que hiciese sombra sobre la cabeza de Jonás para protegerle de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino. Pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo, mejor sería mi muerte que mi vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Él respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. Y Jehová le dijo, tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Bueno, en el versículo 2, Jonás se hace una pregunta eh, que se la hace a Jehová, ¿no? ¿No es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Entonces, ¿a qué decía Jonás estando en su tierra o qué cosa le decía o pensaba Jonás estando aún en Israel? Jonás, como ya hemos visto en semanas pasadas, su corazón se centraba en el ego a sí mismo y a su pueblo, a Israel. Recordemos también que Israel ya tenía problemas con los asirios, siendo la capital de Asiria Nínive. Con lo cual el rechazo por parte de la gente de Israel, incluido Jonás, hacia los asirios era total. Eh, si iba a Nínive, él creía que era más probable que terminase muerto por ser un israelita, enemigo de Asiria, y por declarar el juicio sobre ellos. O también existía la posibilidad, más pequeña, que ellos se arrepintieran, pero que, que Dios no tuviese misericordia de Nínive. Y aún existía otra posibilidad, aún más remota, o sea, más difícil que ocurriera desde el punto de vista de Jonás, que era que Nínive se arrepintiera y Dios tuviera misericordia de ellos. Esta posibilidad Jonás la consideró altamente remota. Pero como Dios era clemente y compasivo, si él huía, tenía la certeza que Dios le perdonaría la desobediencia a Jonás. Entonces, estando Jonás en su tierra, o sea, en Israel, pensó claramente en tres escenarios. Lo vamos a ver del más probable a menos probable. El primero más probable, huir del mandato de ir a Nínive salvando su vida. Jonás, como el resto de israelitas, como hemos dicho, veía a los asirios sus enemigos. Y si iba allí con la palabra de Jehová de juicio sobre Nínive, lo normal que él esperaba es que terminase muerto. Pero Jonás, como él dice, sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Si huía y no cumplía el mandato de Dios, tenía la certeza
de que Dios lo perdonaría por ser Dios, un Dios clemente y compasivo. Porque al final Él era del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y como vimos, Dios en este tiempo bendecía a Israel sin recibir Dios nada a cambio de esa bendición. Esto lo hemos visto en días pasados. Entonces, salvaría su vida y a la vez eliminaría la posibilidad que el perdón de Dios bajo ninguna circunstancia llegase a Nínive. Aunque fuese para él algo muy improbable que Nínive se arrepintiera y mucho menos que Dios lo perdonase. Pero de esta manera realmente se estaba cubriendo la espalda. O sea, no existía entonces con esta huida de él la posibilidad de arrepentimiento y sabía que Dios le iba a perdonar cualquier cosa prácticamente que hiciera. Entonces, esta fue al final la decisión, lo primero que le pasó por la cabeza y fue precisamente esta la decisión que él toma en primera instancia, de salir corriendo. Eh, Más tarde, como recordamos, de esta decisión se arrepiente cuando él muere después de los eventos del barco. La segunda posibilidad que se le pasa por su cabeza, estando en Israel, es ir a Nínive, que los de Nínive se arrepientan, pero Dios no tiene misericordia de la ciudad. Si iba y casual, por un casual, aceptasen la palabra de Dios, aunque Jonás veía, como digo, esto altamente improbable que la aceptasen, lo más seguro es que Dios desplegara su ira sobre la ciudad, ya que Asiria era enemigo de Israel, como hemos dicho, y por tanto de Dios. Con lo cual Dios haría justicia sobre el enemigo de su pueblo, Asiria. Y este fue el pensamiento que se movía en el corazón de Jonás, después de la experiencia vivida en el mar y de arrepentirse de haber huido. O sea, vale, Dios quiere que vaya a llevar su palabra a mí y me voy, pero vale, de acuerdo, lo más seguro es que ellos no se arrepientan y si se arrepienten, la ira de Dios va a llegar. O sea, este fue su segundo pensamiento, ¿no? Que le viene a Jonás. Por eso, después de lo vivido en el mar, del mar, eh, a Jonás ya le daba un poco igual si moría en Nínive o no, porque en ese momento ya lo que se le infundió a él fue ya un ego de ser alguien reconocido o alguien famoso dentro de Israel, o sea, ser un verdadero profeta de Dios y encima ser reconocido por su pueblo, pasase lo que pasase, porque podría traer juicio sobre Nínive, juicio sobre el enemigo, o sea, un héroe al fin y al cabo, un héroe para el pueblo. Si nos vamos a Proverbios 25, vamos a Proverbios 25, un momento. Proverbios 25, 21. Leemos la palabra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tienes sed, dale de beber agua. Pues así, carbones encendidos tú amontonas sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. Entonces, el enemigo de Israel eran los asirios, ¿no? Según Proverbio, a tu enemigo, ¿qué hay que hacerle? Llevarle, si tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Esto es una referencia no literal muchas veces, que está bien, pero a darle el alimento espiritual. Llevarle la palabra de Dios. Porque si tú llevas la palabra de Dios a tu enemigo, como dice, pues así en carbón encendido tú amontonas sobre su cabeza. Y Jehová te recompensará.
Entonces, volviendo ya a Jonás, esta recompensa que habla el versículo 22 de Proverbios, el capítulo 25, por hacer lo que Dios le mandaba, era lo que esperaba Jonás en vida, o si no en la muerte, trayendo el juicio sobre Nínive. O sea, él daba al enemigo la palabra de Dios, pero con un fin de rellenar un ego personal, una recompensa personal. Eso era lo que se estaba moviendo. Por tanto, lo que él esperaba era que llevase la palabra juicio sobre Nínive. Y ese juicio trajese la destrucción de la ciudad. Y a la vez el ser recompensado por Dios. ¿Cómo? Como hemos dicho, con fama, como ser un buen profeta, un héroe para Israel, etcétera. O sea, ser un hombre reconocido en Israel. Pero ¿qué pasa? Que al final los pensamientos de Jonás no son los de Dios. Y, y como vemos, esto no fue lo que sucedió. No fue lo que sucedió porque fue que hizo Dios. Pues perdonó a Nini. Entonces, esta era la segunda opción. La tercera opción, que fue siempre la más remota para Jonás, fue la que al final ocurrió, que era que él fuese a Nínive, la ciudad se arrepentía y Dios tenía misericordia de la ciudad. Y esta era la opción, como digo, menos probable que ocurriera dentro de la cabeza de Jonás. Volvemos a lo mismo. O sea, dentro de la mente de Jonás, lo más improbable, por todo lo que ya hemos llegado a analizar, era que se arrepintiera. Que el enemigo de Israel aceptase la palabra de Dios y que Dios fuese clemente con el enemigo de su pueblo, esto no podía caber en la cabeza de Jonás bajo ningún concepto. Pero como bien dijo Jonás también, volvemos a lo mismo, eres un Dios clemente y compasivo. Y como el carácter de Dios no es inmutable, lo que se cumple para uno se cumple para el otro. Lo que era aparentemente imposible y menos probable, aunque no descartable, fue lo que al final ocurrió realmente. El arrepentimiento del lado asirio, de Nínive en concreto, y el perdón por parte de Dios de la destrucción de esta ciudad. De esto, deducimos ya que cuando Jonás dice, sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tiene, como hemos dicho, una doble lectura. La primera que entendemos todos es que Jonás se está refiriendo a la clemencia de Dios para con Nínive. Pero la que destila este versículo es la clemencia de Dios que Jonás demandaba para sí mismo, de que lo perdonaría de su huida, referente a su huida que él hizo al mar, huyendo de cumplir el mandato de Dios. O sea, en este versículo queda expuesto Jonás. Cuando huyó tenía claro que Dios le perdonaría de su desobediencia. Y con eso que hacía, evitaría cualquier tipo de posibilidad de perdón a sus enemigos. Y es por esto que entra en gran enfado Jonás, porque Dios, el Dios de Israel, está perdonando a sus enemigos. Entonces, Jonás en su corazón obraba contra la propia palabra. Ya que el propio Cristo nos enseña en Mateo 5, vamos a Mateo 5 un momentino, cómo debemos actuar con nuestros enemigos. Mateo 5 y el versículo del 43 al 48. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis?
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, este debía haber sido el pensamiento de Jonás, de tener misericordia por sus enemigos, porque esa era la enseñanza que siempre Dios también había enseñado, pero se había desvirtuado por el propio pueblo de Israel. Tomaban la justicia contra los enemigos cuando la justicia es de Dios. Cuando Israel siempre tuvo un mandato de la bendición que recibían, repartirla a todas las naciones del mundo, cosa que no estaban haciendo. Bueno, volviendo a Jonás, volvemos a Jonás capítulo 4. En el versículo 3 dice, ahora, oh Jehová, por favor, quítame la vida, porque mejor sería mi muerte que mi vida. Porque Jonás pide la muerte en este momento después de luchar por mantener su vida. ¿Qué ha pasado aquí? Jonás había pregonado como profeta de Dios en Nínive, como sabemos, sobre el juicio sobre esta ciudad. Y ahora que no solo se arrepiente, sino que Dios tiene misericordia de ellos y perdona el juicio sobre Nínive, que había hecho profetizar a Jonás, en esta situación Jonás no solo sería visto ya como un falso profeta o un traidor. O sea, como digo, o sea, si él ha dicho que Dios va a destruir Nínive y, y eso no ocurre, ¿cómo es visto por Israel? Pues, y encima Dios le perdona la vida, es un traidor, pues nada, se vuelve un traidor para Israel y encima la palabra de Dios no se está cumpliendo, con lo cual él se hace llamar profeta y no es profeta. Con lo cual él se veía como un falso profeta porque se sentía engañado por Dios. O sea, se sentía como estafado por Dios. Entonces, claro, pues su nombre sería manchado en Israel y todo eso le iba a llevar a costarle la vida. Un hombre manchado, su reputación manchada y encima perder la vida en Israel. Entonces, la muerte ya era lo de menos, casi. Entonces, pues, como digo, podemos pensar, igual que pensó Jonás, Dios le dio palabras suyas a Jonás que después no se cumplió. Entonces Dios no fue justo con Jonás y le mintió. O sea, es un pensamiento que podemos tener leyendo esto de manera muy superficial. Que parece que Dios le da una palabra que después no cumple. O sea, esto puede sonar incluso extraño, ¿no? Si leemos de manera superficial y no queremos profundizar en qué está pasando aquí. Pero como sabemos, Dios no miente, Dios cumple su palabra y Dios no anda con engaño. Es claro y directo con todo lo que hace. Pues bueno, si nos vamos a Jonás capítulo 3 y versículo 4, dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido, proclamó diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí pone que Nínive será destruida. Bueno, pues esta palabra destruida, aunque se tradujo como destruida, aquí en el original es jafar, realmente significa derribar o invertir o cambiar algo. Entonces, con esta palabra que se tradujo como destruida o que Jonás pensaba que estaba refiriéndose a destruir directamente, lo que Dios quería decir realmente es que Dios deseaba que Nínive cambiara de su mal camino, ya fuese a bien, arrepintiéndose de sus malas acciones, o a mal, mediante su ira contra la ciudad.
Al final el pueblo de Nínive tendría la opción de elegir su destino en base a la palabra de Dios predicada por Jonás. El problema de Jonás en todo esto era la ceguera provocada por el odio sobre esta tierra, la cual, cuando Dios le da la palabra de profecía, él solo interpreta la parte de que Dios iba a derribar a Nínive como su destrucción. Pero no entiende que derribar también es cambiar su camino en la dirección que marca nuestro Señor. Entonces, una vez más, la palabra de Dios es perfecta en Jonás, como en toda la escritura. Y el Señor la cumple, provocando el cambio en esa generación que vivía en Nínive en los tiempos de Jonás. Entonces, fue una mala interpretación de la palabra profética de Dios que recibió Jonás, del propio Jonás que la interpretó mal, la que causó que Jonás se creyera que Dios iba directamente a destruir Nínive, cuando él lo que dice es que va a derribarla, pero derribarla en el sentido de cambiar. Pero el cambiar puede ser por a voluntad de la gente arrepintiéndose o a la fuerza que sería destruyendo. Cuando ellos se arrepienten, Dios se arrepiente, se desiste de destruirla, porque ellos han tomado la decisión de cambiar su camino. Con lo cual se cumple la palabra y Dios no queda como un mentiroso ni como alguien engañando, sino simplemente que aquí el que se autoengaña es Jonás, interpretando mal la palabra de Dios. Bueno, volvemos al capítulo 4. En el versículo 4, Jehová le respondió, ¿hace bien en enojarte tanto? En este versículo, Dios ya destapa que el enfado de Jonás es injustificado. ¿Acaso no se había cumplido la palabra de Dios? Como hemos visto, sí, se había cumplido la palabra de Dios. O sea, Nínive cambia su dirección hacia los caminos de Dios. Pero Jonás estaba ciego por la maldad de su propio corazón. Su ira iba contra gente arrepentida a las cuales Dios había perdonado en su misericordia. O sea, el pecado que el propio Jonás reconoció en su muerte volvió a él. ¿Cuál era este pecado? Lo volvemos a recordar de Jonás en el capítulo 2, versículo 8. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad. Y este es un pecado reconocido por el propio Jonás. La vanidad de su corazón, la maldad del corazón de Jonás se lo sobrepusieron a la lealtad de Jonás a la que le debía a Dios. Entonces, muchos caemos en el error que cuando recibimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, seguramente ya no volvemos a caer en los mismos errores. Eso en sí es un error, porque es subestimar la astucia de nuestro enemigo y la maldad que reside en uno mismo, independientemente si somos o no cristianos. Si somos cristianos tenemos el poder del Espíritu Santo y la misma palabra para redarguir el volver a caer en los mismos pecados. Pero cada uno de nosotros tenemos puntos débiles, los cuales son atacados. Y los cuales, al ser atacados, nos provocan a caer de nuevo en pecados que creíamos superados. Muchas veces por creer que por nuestras fuerzas nos podemos mantener fuera del pecado. Por confiarnos demasiado en nuestras propias fuerzas y nuestra propia voluntad humana. Por ejemplo, un cristiano que fue borracho, si se aleja de la palabra, es probable que vuelva al alcohol. O el que fue adúltero a cometer de nuevo adulterio. O el que fue avaricioso que vuelva a hacerlo. Todos, absolutamente todos tenemos estas debilidades que sin la ayuda de Dios caeremos de nuevo. Pero Dios tiene misericordia y perdón para todos sus hijos que se han alejado de Él. Solo tienes que arrepentirte y volver a Dios. Pues entonces la vanidad en el corazón de Jonás era el punto débil de Jonás, el cual lo llevaba a ser infiel a Dios, como cualquier otro hombre pecador a pesar de ser un profeta.
Entonces, y esto es algo que lo revela el propio Jonás, la vanidad que había en su corazón. Y esta vanidad, cómo lo lleva a traicionar a Dios. Fue el pecado que rodeó a Jonás continuamente. Y aunque parecía que lo había superado en el capítulo 2, aquí en el capítulo 4 nos damos cuenta que recae en el mismo pecado. En el versículo 5 de Jonás, Jonás capítulo 4, versículo 5, dice así: Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Bueno, esta ceguera de Jonás no se apartó de él. No solo eso, sino que se quedó observando, como esperando que Dios destruyera la ciudad, porque en su mente ese era su deseo, ya que él no había entendido ni las propias palabras de Dios que habían salido de su propia boca. O sea, no había entendido la profecía de Dios. Eh, en este punto ya que estamos del estudio, hay que tener algo ya claro, que la figura de Jonás, su ceguera, eh, su falta de fidelidad ligada a su corazón perverso, se parece demasiado, para no decir lo mismo, que lo que vivía el propio Israel. O sea, Jonás al final era un reflejo de Israel. Vivo como los marineros, sin ser del pueblo elegido, tenían una capacidad mayor de discernir lo que agradaba y lo que no agradaba a Dios, sin conocerlo más que el propio Jonás. Como los de Nínive aceptan el camino de Dios y Jonás se revela ante la soberanía de Dios. Todo esto, pues como digo, nos recuerda a Israel y su rebeldía con Dios. Y los siguientes pasajes que vamos a estudiar eh, son pura profecía de Israel y de lo que iría a vivir a partir de entonces. Vamos a empezar. Versículo 6. Entonces Jehová dispuso que creciera una planta de ricino para que hiciese sombra sobre la cabeza de Jonás, para protegerle de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino. Bueno, el ricino es una planta con cierta similitud a la higuera en cuanto a sus hojas. Es por eso que es llamada también de higuerilla al ricino, como nombre popular. A diferencia de la higuera que da higo, un fruto bueno, o sea, es un producto bueno ya de por sí, sin necesidad de ningún tipo de transformación. Diferente caso de, por ejemplo, el fruto del olivo, que necesita ser molido para tener un buen producto, que es el aceite, o en el caso de la vid, que necesita la uva ser molida y transformada para tener un buen producto, que es el vino. Los frutos del ricino de por sí, como digo, no es la higuera, aunque se le parezca, son muy tóxicos, son venenosos, no son aptos, como es lógico, para el consumo. Dios dispuso de esta planta sobre Jonás para aliviarlo del calor que se abatía sobre su cabeza, como dice el versículo. Es curioso que la misma palabra que se traduce en la escritura como enojarse, cuando en el versículo 1 dice que Jonás se enojó, por ejemplo, eh, literalmente en el hebreo es calentarse. Entonces, esta planta trae sombra y frescura a la cabeza de Jonás, los protege del sol y todo esto tiene un trasfondo simbólico y profético bastante profundo. Entonces, en este momento, ya es el momento de tener claro el significado de cada elemento en esta escena que Dios está montando aquí. ¿Qué es Jonás? Pues Jonás representa a Israel. El sol y el calor
representa las dificultades que se ciernen o se van a cernir sobre Israel. La planta es la cobertura de Dios sobre Israel, pero esta cobertura de Israel debería ser una higuera, porque la higuera fue siempre el símbolo espiritual de la vida espiritual de Israel, con su fruto, con su higo. Pero lo que nos muestra Dios en este pasaje es que la planta que crece es la planta de ricino, que inicialmente se parece a una higuera cuando es pequeña por sus hojas, pero al crecer y dar fruto, pues uno se da cuenta que no lo es, sino que es otra planta. El ricino aparece por la desobediencia de Israel, por no seguir los estatutos de Dios. Esto queda claro en el versículo 10, cuando Dios dice a Jonás que no cuidó la planta ni la hizo crecer. O sea, cuando dice, y Jehová le dijo, tú te preocupas por la planta de ricino por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer. Que en una noche llegó a existir, en una noche pereció. O sea, ya le está diciendo que ni la cuidó ni la hizo crecer. Entonces, estos dos atributos era deber de Israel cuidar la bendición de Dios sobre el pueblo y hacer crecer esta bendición sobre las demás naciones como Dios le dijo a Abraham. La bendición que le dio a Abraham era una bendición que Israel la tenía que dar a las demás naciones, porque Israel debería ser bendición a todas las naciones. Eso fue parte del pacto, que Israel fuese bendición. Por tanto, ni cuidó, ni se cuidó Israel, ni hizo crecer la bendición de Dios, sino que la quería solo para Israel. O sea, por eso Israel no solo no quería llevar la bendición a las demás naciones, como vemos, como vemos en el propio libro de Jonás, sí, que el propio Jonás no quería darle la bendición a Nínive, ni se preocupa por guardar la bendición en su propia tierra, ensuciando al final la santidad que demanda. Esto es profético, todo lo que nos habla este libro. Vamos a seguir leyendo los versículos 7, 8 y 9. Pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de ricino, y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse. Y dijo, mejor sería mi muerte que mi vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Él respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. Estaba claro que esa planta que cubría a Israel no era lo que Dios había destinado en Israel. Y al desobedecer Israel a Dios y la maldad crecer en el seno de Israel, como nos enseña la Escritura, llega un momento en el que Dios se cansa de Israel y los aparta. ¿Por quién? Por la iglesia de nuestro Señor Jesús. Cuidado que no para siempre, pero sí mientras se cumple el tiempo de la iglesia de Cristo. O sea, Israel no está completamente eliminado de la mente de Dios. O sea, Dios tiene un plan con Israel. Pero ahora es el momento de la iglesia. Y Israel ahora mismo se encuentra apartado por todo lo que hemos visto, por su desobediencia. Y este momento aparece marcado en los evangelios. Para ello vamos a ir a Mateo 21. Mateo 21, versículo 18. Volviendo a la ciudad por la mañana, él tuvo hambre. Al ver una higuera en el camino, fue a ella, pero no encontró nada en ella sino solo hoja. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera. Y los discípulos al verlo se maravillaron diciendo,
¿Cómo se secó tan pronto la higuera? Aquí tenemos una maldición de Cristo sobre una higuera. Esta higuera representa, como todos sabemos, a Israel, al espíritu de Israel, un espíritu que no daba fruto. Por eso Jesús maldice a la higuera. Entonces, cuando leemos esto, la maldición que lanza Cristo contra la higuera, la manera con que se secó, nos recuerda a esa planta de ricino que cubría a Jonás y se secó. Vemos similitud, ¿no? Esa similitud. Vamos a Mateo 23, versículo 37, donde Jesús sigue en este momento también apartando a Israel de los caminos de Dios. Donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, no cabe duda que proféticamente Dios estaba usando estos eventos de Jonás para profetizar el momento en el que el propio Dios, hecho carne, Jesús, maldeciría la higuera, esa higuera improductiva, secándola y quitándole a Israel lo que le quedaba de bendición por parte de Dios. Si nos vamos en un momentino a los salmos, vamos a seguir hilando todo esto, todo este aprendizaje. En los salmos 22, capítulo 22, vamos a leer del 1 al 8. Empieza así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no responde, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron defraudados. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo, en Jehová confió, que él lo rescate, que lo libre, ya que de él se agradó. Bueno, este salmo tenemos claro que es un salmo de David muy profético, o sea, es David hablando, pero parece Cristo hablando. O sea, porque el Espíritu Santo pone en David lo que Cristo iba a vivir en sus últimos momentos de vida. Y es curioso, porque al final es Cristo viendo lo que estaba ocurriendo a su alrededor en esos momentos últimos. ¿Cómo era el visto? ¿Cómo Israel veía a Jesús en ese momento? ¿Cómo lo veía? En el versículo 6. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. O sea, la visión que tenía Israel sobre Jesús era peor que un gusano. Era miserable la visión que tenía el pueblo judío en ese momento de Jesús. Y el propio, o sea, el propio Espíritu Santo lo define, como lo veía, como un gusano. Pues volvemos a Jonás. Volviendo a Jonás, pues ya podemos decir sin error que ese gusano que seca la planta de ricino, después de ver todo esto, esta planta degenerada, porque al final esa planta de ricino era una planta que se había degenerado,
la que cubría a Jonás, no es más que la figura simbólica de Jesús, maldiciendo a la higuera y por ende al pueblo de Israel. O sea, tenemos una visión profética de lo que iba a pasar siglos después en Israel. Cómo Jesús le iban a maldecir la higuera, iba a maldecir al pueblo de Israel. Y no queda la cosa aquí, sino que después de ser destruida la planta, Jonás sufre por ese sol que el propio Dios infunde más calor aún, el cual hirió a Jonás deseando su muerte por lo mucho que estaba sufriendo. Recordemos una cosa en la historia de Israel, que en los años siguientes a la crucifixión de Cristo es destruido el templo, saqueado, eh, muere gran parte del pueblo judío, lo que queda es desperdigado por el mundo y a partir de ahí los siguientes años hasta la actualidad, Israel, o sea, el pueblo judío e Israel, o sea, lo que queda de remanente, eh, eh, acosados, hay genocidios contra ellos, persecuciones, muerte, sufrimiento, humillación, o sea, una serie de calamidades que sufre el pueblo, que todo ello que parten desde el momento en que el pueblo judío reniega a Jesús y por no haber seguido los mandatos de Dios. Son las dos principales causas de por qué todo esto. Y el versículo 9 es muy revelador de la situación de Israel. Aquí Jonás tacha al gusano como responsable de haber quitado la cobertura o protección que tenía, de haber matado a la planta, que era su cobertura. Aquí podríamos a lo mejor superficialmente decir, no, esa enfada con la planta. Si leemos así un poco deprisa y corriendo. No, se enfada de aquello que ha matado la planta. Por eso le dice Dios, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? No es que Dios diga que Jonás se ha enfadado con la planta de ricino, sino por el motivo de lo que ha matado la planta de ricino, que era el gusano. O sea, como digo, no se enfada con la planta. Enfadado es con ese gusano que secó la planta, que secó con gran velocidad. Y es un enfado que él describe, el propio Jonás, hasta la muerte. Lo que revela que Jonás estaba completamente cegado por su maldad. O sea, la ira lo había cegado completamente. El mal de su corazón lo había cegado completamente. Y no es todo esto el mismo ejemplo del odio que vivió el propio Cristo por la gran mayoría de los judíos conocedores de la palabra y el odio y rechazo a todo lo que estuviera relacionado con el cristianismo y seguir al propio Jesús. Este odio infundado, porque a día de hoy aún se ve como en algunas comunidades judías más ultraortodoxas, cómo se desprende desde niño un odio terrible a todos los relacionados con Jesús, ya que ven a nuestro Señor como una figura de blasfemia y a los cristianos peor que infieles, o sea, blasfemos de la escritura bajo su punto de vista. Algo que queda claro en los evangelios del propio Jesús. En los evangelios esta visión de blasfemo del propio Cristo queda claro en varios pasajes. Versículo 10 y versículo 11. Y Jehová le dijo, tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales.
En este versículo Dios deja claro que esa planta no le pertenecía a Jonás. Debía de haberla cuidado, sí, tenía que haber cuidado, pero fue Dios quien escogió a Jonás para hacer crecer esa planta y protegerlo. E igual que en su soberanía le dio la protección también, se la quitó. Los motivos ya lo hemos hablado, la desobediencia, en resumen, a la desobediencia y deslealtad de Jonás. Jonás incluso en su sufrimiento y su ira extrema seguía solo pensando en él y la planta que había perdido por culpa de ese gusano. ¿Cuántos hombres se encontraban en ese mismo momento que Jonás, en esas tierras de temperatura extrema de Asiria, al mismo tiempo que Jonás, que estaban sufriendo del calor sin la protección de ninguna planta mandada por Dios? Eso Jonás no lo podía ver. Jonás estaba cegado completamente en lo que le había pasado a él y solo a él. Cuando el sol le estaba afectando a todo el mundo que estaba allí, no era solo a él. O sea, pero su ceguera solo se miraba a su ombligo, o sea, solo se miraba a él mismo. Esa es la condición de Jonás, una persona egocéntrica completamente. El mismo ego que tenía Israel, que solo podía ver la bendición para sí mismo, no para el resto del mundo. Cuando ellos habían sido llamados a bendecir el mundo, no a quedarse solo la bendición ellos. Dios eligió a Israel, igual que podía haber elegido otra nación en la tierra, para mostrar su grandeza y su poder. Pero en su soberanía eligió esta nación. Ya está, esta fue la decisión de Dios. Eligió al pueblo de Israel. ¿Los motivos? Dios sabe cuáles son los motivos por qué eligió esta nación. Podemos especular, pero fue la soberanía de Dios la cual decidió que Israel era el pueblo de Dios. No hay discusión en eso. Y cuando Israel rechaza a Dios y mata a sus profetas, como vemos en la escritura, ¿no tiene derecho Dios a proteger a todos aquellos que aún no le han conocido? Porque el mismo Dios que da también quita, si no sabemos cuidar y bien utilizar aquellos que nos da, o sea, invertir sus talentos. Cosa que Israel no supo invertir. Entonces, en este último versículo del libro de Jonás, Dios nos muestra como proféticamente, en el momento que se desligase temporalmente de Israel, le daría la oportunidad a los gentiles para conocerlo y estar bajo su protección. Protección bajo el nuevo pacto, el de nuestro Señor Jesús, el cual daba protección a todo aquel que lo aceptase como el Hijo de Dios, siendo su sangre la única que perdona el pecado. Dios está esperando a día de hoy el arrepentimiento de la nación de Israel, reconociendo a su Hijo como el verdadero Rey de Israel. Mientras tanto esto ocurre, Israel seguirá sufriendo cada vez un sol más intenso en su cabeza y la herida y el sufrimiento aumentarán. Solo le queda el arrepentimiento y reconocer a Jesús como el Mesías, como Dios. O sea, no hay otro camino que el reconocimiento de Jesús. Y como hemos visto, el libro de Jonás es pura profecía de lo que iría a venir a Israel y el futuro que le depararía y cómo Dios iba a traer a su Hijo para darle salvación al resto del mundo, ya que Israel había rechazado la bendición de Dios por haber sido infiel a Dios y arrogante en sus pensamientos de su corazón. Pero Dios siempre tuvo en mente salvar al mundo entero del pecado. Israel no quiso tener ese papel en su momento y mandó a Cristo para formar la iglesia para tener este papel. Lo que le espera a Israel es simplemente, como digo, arrepentimiento. Y hasta que no se arrepientan, van a seguir apartados de Dios. Y esta es la verdad que enseña la palabra, que si no se arrepienten, no pueden estar con Dios. No hay más. Solo el arrepentimiento va a extender la mano de Dios para Israel. Si no se arrepienten, la mano de Dios no estará con Israel. Eso el pueblo de Israel lo debería de tener claro. Y si no, deben de profundizar en la palabra.
Así que, Pues sí. Y también entender que todos necesitamos tener una vida siempre de arrepentimiento ujú, para poder estar cercanos a Dios. Bueno, esperamos que este estudio, esta serie, haya sido de gran bendición para todos, que hayan podido escudriñar junto con nosotros profundidades de la palabra que muchas veces nos enseñan, pero que son muy importantes verlas con los ojos de Dios, porque al final todos estamos llamados a conocer el carácter de Dios a través de su palabra. También quiero dar las gracias, queremos darle las gracias ujú. a todos por suscribirse, por los likes, invitarlos a que si tienen comentarios, por favor los escriban, si tienen alguna duda, pueden dejarlas también apuntadas en los comentarios y nosotros estaremos respondiéndoles. Bueno, si hay algo más que añadir. Nada, pues ya nos veremos en el siguiente estudio y que Dios les bendiga en esta semana. Vale, Dios los bendiga. Chao.